Hola, buenas noches, espero me estén escuchando bien. Pues, bienvenidos a la clase sobre hipertensión arterial. Mi nombre es Luis Felipe Hernández Lemos, soy médico general de la Universidad Libre. Espero pues les guste, la clase igual la estoy grabando, por si les pasan cosas, pues la vas a montar a mi canal de YouTube. Si tienen algunas preguntas o dudas, pues las escriben en el chat y pues al final las respondemos. ¿Listo? Entonces, pues empecemos. Comparto pantalla. Te pongo la pluma. Pluma, listo. Entonces, hipertensión arterial. Entonces, comencemos. Entonces, la definición es que la hipertensión se define como una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Esto es según la Guía Europea de Cardiología. Dependiendo de las distintas guías que ustedes lean o estudien, va a cambiar la definición. Las guías de Latinoamérica, especialmente la de Colombia, pues el país de donde yo soy, se basa mucho en esta guía, en las recomendaciones. Entonces, por eso la mayoría de la conferencia va a ser basada en las recomendaciones que da esta guía. Sin embargo, también le voy a mencionar cosas que leí en la guía de la AJA o los estadounidenses mencionan. Porque tiene que para los estadounidenses, pues para los americanos la definición cambia. Ellos la consideran ya de tensión arterial sistólica mayor a 130 y la diastólica mayor a 80. ¿Ellos por qué hicieron este cambio? Pues porque en Estados Unidos hay una gran tasa de mortalidad y mortalidad por eventos cardiovasculares, y más que ellos tienen esa epidemia de la obesidad, o sea, en todo el mundo la hay. Se ha demostrado que de 10 personas, 5 son obesas o con sobrepeso. En Colombia es así. En Estados Unidos es peor, creo que de 10 personas, 7 son obesas o con sobrepeso. Entonces, ellos tratando como de llevar a la gente como a programas de riesgo cardiovascular y tenerlos como más coartados o más concentrados, pues disminuyeron estos rangos para así juntar más población y hacerle un seguimiento. Sin embargo, pues el hecho de haber cambiado esas definiciones pues aumentó la prevalencia ya en Estados Unidos de la hipertensión en los sitios donde usan esta definición casi como un 22% más. ¿Listo? Entonces siempre tengan en cuenta esto, que dependiendo de la guía o lo que hacen para estudiar, pues cambia la definición. Aquí nos vamos a basar más que todo en lo de la guía europea y la guía colombiana, que es de donde yo soy. Entonces, en la epidemiología, la prevalencia mundial de la hipertensión se estimaba en 1.130 millones en el 2015, con una prevalencia mayor a 150 millones en la Europa central y oriental. En términos generales, la hipertensión en los adultos se sitúa alrededor de un 30-40%, con una prevalencia global estandarizada de un 24% en los varones y 20% en las mujeres. Y los principales factores de riesgo que me aumentan la incidencia o la prevalencia pues, para tener hipertensión arterial son la edad, la obesidad, un perímetro abdominal aumentado, también el sedentarismo, el elevado consumo de sal y un antecedente familiar en primer grado, que si tú tienes un familiar hipertenso en primer grado, tienes casi un 25 a 35% de de poder sufrir hipertensión arterial esencial o primaria. También porque es importante la hipertensión en la salud pública, pues porque se ha demostrado que en un 60 a 70% de los eventos cardiovasculares que me generan discapacidad, mortalidad y mortalidad, como son el ictus, los infartos de miocardio, entre otros, el 70%, 60% de estos eventos se desarrolla con un mal control de una hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces, por eso es importante, pues, saberla manejar, y por eso es una enfermedad que es tan estudiada y es de interés en la salud pública. ¿Listo? Entonces, la fisiología y la fisiopatología, esta parte voy a tratar de explicarla muy bien para que así entiendan por qué usamos tantos medicamentos o los distintos medicamentos que usamos y por qué los usamos y qué forma los usamos. ¿Listo? Entonces, la presión arterial es el producto del gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica se refiere a la resistencia de las arteriolas o arterias al paso de la sangre, o sea, del endotelio. Esta resistencia vascular periférica está mediada por muchos factores. Unos locales, como pueden ser la secreción de hormonas o sustancias químicas localizadas, como por ejemplo la endotelina, que la endotelina hace vasoconstricción, el óxido nítrico, que el óxido nítrico me vasodilata, o la bradicidina, que la bradicidina es un vasodilatador, o también puede ser mediada por factores neurológicos mediados por el sistema nervioso autónomo,
debido a que pues, estos vasos sanguíneos tienen receptores adrenérgicos, como los alfa-1 adrenérgicos, los beta-1 adrenérgicos, los alfa-1 adrenérgicos, entre otros. Entonces, por ejemplo, si es por eso que cuando usamos la prazosina, pues ella me genera el efecto vasodilatador, pues porque antagoniza el efecto alfa-1, que es vasoconstrictor. ¿Listo? También está medida, entonces la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces ahora, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. La frecuencia cardíaca, pues, ¿de qué depende? Ella aumenta en base al sistema nervioso autónomo igual. Lo mismo, ustedes saben que en el corazón hay receptores adrenérgicos y receptores muscarínicos. Entonces, si se estimula por la parte adrenérgica, vamos a aumentar el inotropismo, el conotropismo. Si lo estimulamos por la parte muscarínica o colinérgica o parasimpática, pues vamos a disminuir la frecuencia cardíaca, disminuyendo la contractilidad, todo ese tipo de cosas. Y también la frecuencia cardíaca está medida pues, por la desensibilidad de las fibras. ¿Listo? El gasto cardíaco igual a la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección o el volumen sistólico. El volumen sistólico depende de la precarga, que la precarga es la fuerza que nos ayuda a que se eyecte la sangre del ventrículo. Y esa precarga está medida pues, por un volumen, el volumen que llega, y por la ley de Franz-Starling, que me habla de que entre más yo distienda las fibras, pues ellas se van a contraer, van a disparar la sangre. También está medido el volumen sistólico por la contractilidad, que la contractilidad también depende del sistema nervioso autónomo y las leyes de Franz-Starling. Y la poscarga es toda fuerza que se opone a la eyección del ventrículo. O sea, me habla un poco de la resistencia vascular periférica. ¿Listo? Entonces, si se me altera cualquiera de estos factores que se me altere por muchos mecanismos que ya les voy a explicar, pues me va a aumentar la presión arterial. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que saber es que la presión arterial se regula por dos mecanismos, uno de rápida acción y uno de lenta acción. El de rápida acción está mediado por unos receptores de baja presión y alta presión. Los receptores de alta presión están ubicados en el seno carotidio y en el callado aórtico, como lo ven acá en la imagen. Entonces, si estos receptores median que la presión arterial está baja, ellos van a mandar una descarga al bulbo raquídeo, donde él va a censar y va a decir, no, estamos hipotensos, entonces necesitamos aumentar la presión arterial. Entonces, ¿cómo la aumentamos? Entonces, ellos van a mandar una descarga simpática que va a llegar a las astas intermediales toracolumbares, que es donde está el sistema simpático, y él me va a producir una descarga adrenérgica y aumento de las catecolaminas en la médula suprarrenal, y eso me va a llegar al corazón, y lo mismo, ustedes saben que en el corazón tenemos receptores beta-1, entonces si llega la descarga enérgica por la noradrenalina al receptor beta-1, pues va a aumentar la frecuencia cardíaca, aumentando el cronotropismo y inotropismo, y si aumento el gasto cardíaco, pues la presión arterial va a subir. También si esta descarga enérgica que se produce llega al endotelio en los receptores alfa-1, pues voy a poner vasoconstricción, aumentándome la resistencia vascular periférica y aumentándome la presión arterial. ¿Listo? Ahora, el sistema, también esta descarga simpática va a generarme que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero ahorita lo explico bien. ¿Listo? Ahora, los receptores de baja presión que están ubicados en la vena cava inferior, vena cava superior y en las aurículas, ¿qué van a producir? Ellos van a producir que se produzca más bradicidina y aumento del péptido natriurético atrial. Y al hacer esto, pues la bradicina me va a generar vasodilatación, a disminuyéndome la resistencia vascular periférica, disminuyéndome la presión arterial cuando estamos hipertensos. Y si hay mucho volumen, pues el péptido natriurético atrial por medio de esos receptores va a sensar que hay hipertensión, entonces él va a producirse para que excretemos volumen, disminuyendo el volumen sistólico y bajando la presión. Lo mismo cuando estamos hipertensos. Seno carotidio, los receptores del seno carotidio y el callo aórtico van a mandar lo mismo, un impulso al bulbo raquídeo, él va a bajar, pero va a bajar ahora por medio del nervio vago porque es el sistema parasimpático el que va a actuar, porque queremos bajar la presión. Entonces, él va por medio de su acetilcolina, sus receptores de muscarina en el corazón, pues va a bajarme la frecuencia cardíaca, el inotropismo y bajarme la presión arterial media. ¿Listo? Entonces, este es el mecanismo de rápida acción para la modulación de la presión arterial. ¿Listo? Ahora, ya cuando se produce esa descarga simpática, pues este es uno de los estímulos para activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como lo son la secreción de la prostaglandinas. Por eso uno siempre le dice a la hipertensión, no tomes Jaines, pues porque va a bloquear todo esto. ¿Listo? Que es lo natural. ¿Listo? O también lo puede hacer la hipoperfunción,
lo puede activar, que es sensando que hay poco cloro en las células de la mácula densa del aparato glomerular, porque pues en el líquido está el cloro con el sodio, entonces si necesitamos poquito cloro, pues se va a activar. Entonces ese sistema renal renina angiotensina-aldosterona es el sistema de lenta acción para el control de la presión arterial, que funciona de qué manera. Pues cuando se producen los estímulos que ya les mencioné que lo activan, en el aparato glomerular de riñón se va a producir, se va a activar la renina va a ir va a encontrarse con el angiotensinógeno producido en el hígado, aunque el hígado no es el único órgano que lo produce, lo puede producir el sistema nervioso central y también el riñón, y va a convertir ese angiotensinógeno en angiotensina 1. Eso va a venir la IECA va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, que está actuando en el receptor AT1, me va a producir los siguientes síntomas, lo mismo. Me va a producir una activación simpática y enérgica, es decir, va a generarme aumento de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco, de la frecuencia escapular periférica, activando todos los receptores adrenérgicos que ya les mencioné. Me va a producir aumento o retención de líquidos por medio de la estimulación de la ADH, entonces si aumento la volemia, aumento el volumen sistólico, la precarga, todo eso, y me va a subir la presión arterial. También me va a generar vasoconstricción arteriolar, aumentándome la resistencia vascular periférica y aumentándome pues, la presión arterial. Y lo mismo, en el túbulo colector va a activarme la secreción de aldosterona por medio de la glándula suprarrenal, y la aldosterona va a botarme potasio y me va a guardar sodio, o sea, guardándome volemia y aumentándome la presión arterial. ¿Listo? En la hipertensión primaria o esencial, que es la que estamos hablando, hay muchas teorías de por qué todos estos procesos se alteran. ¿Listo? En el 30% de los casos se dice que las personas tienen la actividad renina plasmática aumentada, que tienen la actividad de la aldosterona aumentada, o sea, o que son sensibles a la sal, o que tienen este sistema de rápida acción simpático, parasimpático alterado. ¿Listo? Entonces, hay muchas teorías, pero no se ha dado con ellas. Pero lo importante es que entiendan los mecanismos fisiopatológicos o fisiológicos del control de la presión arterial para que así entiendan por qué uno usa los medicamentos que usa. ¿Listo? Entonces, aquí ya en la siguiente diapositiva les muestro son los factores locales o hormonales que me van a generar vasoconstricción o vasodilatación arteriolar. Entonces, por ejemplo, aquí lo que les decía, la noradrenalina es un muy potente vasoconstrictor, igual que la angiotensina 2 en el receptor AT1. También la vasopresina, ¿listo? Por ejemplo, acá vemos que hormonas como las cininas, que es la noradrenalina, me va a producir vasodilatación, o por ejemplo el óxido nítrico, ¿listo? También ellos mencionan que un desequilibrio entre estos componentes químicos pues me van a afectar, me van a producir hipertensión arterial. Entonces es importante tenerlos en cuenta, ¿listo? Entonces ya después de que el paciente ya pues, es hipertenso, listo, está hipertenso, entonces ¿qué va a pasar? Entonces, la hipertensión me va a producir un aumento de la poscarga, pues porque pues como las arteriolas están más resistentes, más duras, pues el ventrículo izquierdo va a tener que hacer más presión para vencer esa resistencia, generándome una hipertrofia concéntrica con hipertrofia del ventrículo izquierdo, que después va a volver una cardiomiopatía dilatada, generándome insuficiencia cardíaca al final. Después, además que aumenta la demanda de oxígeno miocárdico. Esto sumado al daño arteriolar que se produce por la hipertensión arterial o por la presión que soportan esas arteriolas, eso me va a producir un aceleramiento de la arteriosclerosis que me va a afectar los vasos coronarios, me va a disminuir el aporte de oxígeno miocárdico y me puede llevar pues, a un infarto. Si me afecta pues, los vasos cerebrales, la aterosclerosis acelera, pues me va a dar una ACV isquémica. Si me afecta la aorta, me puede dar aneurismas o disección. Ya si esas paredes ya están muy débiles, se pueden romper y me va a producir en el cerebro pues hemorragias, ACV hemorrágico. En los vasos renales me va a producir nefrosclerosis de los vasos renales, causando una insuficiencia renal, llevándome a una enfermedad renal crónica. Y en los vasos oftálmicos me va a producir la retinopatía diabética, pues porque se van a generar neovascularizaciones que van a afectar la retina. ¿Listo? Entonces, ahora pues hay que entender las manifestaciones clínicas y el diagnóstico. Entonces, por manifestaciones clínicas lo pongo aquí, es porque si bien en la hipertensión esencial o primaria no hay síntomas, en la secundaria sí hay síntomas, entonces hay que tenerlos en cuenta para descartarlo. Y en el diagnóstico, lo más importante, lo que más recalgan todas las guías, sea la AJA, la europea, la colombiana, la que sea, es que para diagnosticarlo debemos, en la consulta principalmente, cuando la toma manual, debemos tomarla bien, porque se han hecho estudios o comparaciones, ensayos clínicos aleatorizados en los que se ha demostrado que cuando del 100% de una población que han diagnosticado hipertensos por medio de la toma manual, cuando los les ponen un mapa o un monitoreo ambulatorio de presión arterial,
para comparar si eran hipertensos, solo el 56% de esos hipertensos diagnosticados con la toma manual en la consulta sí eran hipertensos. ¿Listo? Ellos también aquí recomiendan, dicen que es mejor tomarla con esos aparaticos digitales, pues, automáticos, pero pues obviamente, pues, nada, eso vale plata, no tiene para eso, entonces pues, no se va a poder todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, cuál es la técnica adecuada para tomar la presión arterial en la consulta externa? Pues primero, que el paciente esté sentado, eh, que no hable mientras se la tomas, apoyar el brazo a la altura del corazón, como en la imagen, colocar el manguito en el brazo sin ropa, usar el tamaño adecuado del manguito, o sea, si es un paciente gordito, pues ponerle un brazalete más grande, si es un flaquito, pues uno más delgado, porque se ha demostrado que cuando no se pone bien el tamaño del brazalete, pues hay un 15% de, 15% o un 15, se puede aumentar 15 milímetros de mercurio la cifra de presión arterial. ¿Listo? Apoyar los pies, no cruzarlos, tener la vejiga vacía, apoyar la espalda. ¿Listo? Ahorita seguimos con... Listo. Entonces, acá está lo mismo que les mencionaba, cómo se hace la adecuada toma de la presión arterial. Entonces, lo mismo, que entren reposados 5 minutos. Ellos recomiendan también que se puede tomar hasta 3 veces en la consulta y elegir 2 medidas y quedarse con la más alta. También, pues, que sean brazaletes adecuados, que si se emplea el método auscultatorio, pues, saberse bien lo de los ruidos de Korokov, que el primer ruido es la sistólica y ya el cuarto, quinto es la diastólica, cuando ya se pone el apagón. Que descartar la hipotensión ortostática en los abuelitos, porque eso la puede sesgar, todo ese tipo de cosas. Entonces, en la consulta, siempre todas las guías nos recomiendan que debemos hacer un tamizaje, un cribado, pues para diagnosticarla, porque como les digo, la hipertensión esencial o la primaria no da síntomas. Entonces, ellos nos dicen que cuando sea cualquier guía o la colombiana, la que sea, o sea, si la presión arterial es óptima, o sea, menos de 120/80, se debe tomar cada 5 años, cada 5 años. Si es normal, de 120 a 129 y de 80 a 84, pues debe ser cada 3 años. O en el caso de los pacientes con presión arterial normal alta, que es de 130 a 139, 85, 89 para la guía europea, pues es cada año, pues porque la progresión de hipertensión arterial ahí es muy alta. Hasta recomiendan que no es caso uno puede mandar un mapa o un AMPA, que la tomen por aparte, que uno le dice el afinamiento. Pero aquí lo importante no es que se aprendan eso, o sea, eso es lo que dice la guía, yo los pongo ahí porque sí, pero lo importante es saber que, pues, todo señor o paciente mayor de 40 años que vaya a la consulta, tómale la presión y tómesela bien, porque nos puede dar el diagnóstico. ¿Listo? No pierdan la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, para diagnosticar la hipertensión arterial en la consulta no se puede con una sola medida, porque ese es un error que es muy cometido por muchas personas, o hasta unas veces le pasa, que uno dice, no, que le salió 140, 46, 96, ya es hipertenso, tenga losartán, tenga un pino y para la casa. No. En la consulta, como ya se los mostré, la medición es muy variable, se pueden cometer muchos errores y uno se puede equivocar diagnosticándola mal. Entonces, por eso la guía recomienda que en pacientes con hipertensión grado 1 o grado 2, para confirmar este diagnóstico, al menos necesitan 2 visitas separadas por semanas o meses para diagnosticarlas. La guía baja recomienda que 3 visitas separadas por semanas y meses para diagnosticarlas. ¿En qué pacientes si la primera medida ya me da el diagnóstico sí o sí? En los pacientes que apenas se la tomen, tienen hipertensión grado 3, que para la Sociedad Europea es mayor a 180 la diastólica y mayor a 110 la diastólica, eh, o pacientes que me llegan en crisis hipertensiva, o pacientes que yo los reviso, tienen la presión altica 146/92, pero yo ya los veo con retinopatía hipertensiva al fondo del ojo, con exudados, hemorragias, o yo les ausculto un galope y digo, uy, ese man está con falla cardíaca, o le veo las piernas con pulsos bajitos, con enfermedad periférica, o que les tomo un uroanálisis, está con proteinuria, o sea, pacientes que ya les ve como el daño órgano blanco ahí. En los pacientes si no hay que repetirle la consulta, pero de resto, si están sin daño órgano blanco y no son hipertensión grado 3 y no tienen crisis hipertensiva, al menos mínimo dos citas separadas por semanas a meses para confirmar la hipertensión. No es que la tomé y de una ya el diagnóstico y tengo un medicamento, no, así no es. Otra forma de diagnosticarla es por medio de la monitorización domiciliaria, AMPA, o el afinamiento.
Entonces, se recomienda que para diagnosticarla sí debemos tomarla durante 7 días. Cada día se toma 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Se hace un promedio. Y si eso me da mayor a 135, 85, pues hacemos el diagnóstico. La otra manera de diagnosticarla es en los pacientes pues, que se puede, porque es muy caro hacerlo, es con el mapeo arterial, que me mide las presiones arteriales en 24 horas, un promedio en la fase diurna y un promedio en la fase nocturna. Y me da unos valores, ya los vemos. Entonces, ya saben, acá en la consulta el diagnóstico es mayor a 140, 90. Si usamos el AMPA o el afinamiento, mayor a 135, 85, aquí hay un error. ¿Listo? Y si usamos el mapeo arterial, entonces si el promedio de la diurna me da mayor a 135, 85, hacemos el diagnóstico. Si en la nocturna me da mayor a 120, 70, hacemos el diagnóstico. ¿Por qué en la media nocturna es más bajo el promedio? Porque fisiológicamente nosotros hacemos algo que se llama dipping, que es que durante la noche o el sueño bajamos un 10 a 15% de la presión arterial. Y eso también lo usan en los mapeos arteriales para la gente que tiene hipertensión resistente, como para ver el pronóstico, porque si la gente no hace eso, los pacientes no hacen eso, es porque habla de un mal pronóstico de la hipertensión y que puede llevarlos a consecuencias cardiovasculares. También la podemos diagnosticar en el mapeo cuando el promedio total de diurna y noche me da mayor a 130 la sistólica y mayor a 80 la diastólica. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta también el mapeo arterial. Es muy raro usarlo para el diagnóstico. Acá lo recomienda, pues, los recursos económicos, si se puede, toda esa parte, pero pues estamos en países que no hay el modo. O también que sí hay el modo, pero por ejemplo, en el caso de Colombia, mi país, pues acaso uno manda eso y les pone mucho tramitología, cosas administrativas a las personas. Entonces, pues lo más fácil es un afinamiento, si estás dudoso. Le dices, venga, si por 7 días de seguido a la, a la, a la IPS o al centro de salud y se la tomamos y acá le marcamos en una tablita, o sea, se la entregan a la fotocopia. Es mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, de esa forma. También el mapeo arterial pues, se usa en muchos casos que uno busca hipertensión de bata blanca, enmascarada, o que una hipertensión refractaria, o que tenemos dudas en el control del paciente para ubicar la adherencia, todo este tipo de cosas. Entonces, acá está como ya el algoritmo final de cómo es el diagnóstico. Entonces lo mismo, porque decía presión arterial óptima menor a 180 a 120-80, entonces cada 5 años. Si me da normal de 120 a 169 y 80-84, pues cada 3 años. Si me da normal alta, la medimos una vez al año, o pues, está indicado el MAPE o el afinamiento para considerar una hipertensión enmascarada, que hipertensión enmascarada es que en la consulta las presiones están bien, pero por fuera están altas. Y pues la de bata blanca es que en la consulta está alta y por fuera está normal. ¿Listo? Y ya si la medimos, si me da mayor a 140-90, pues lo que les decía, medir la presión arterial en varias consultas o medición fuera de esta, uno le puede mandar un afinamiento o un mapeo, pues como para confirmarlo. ¿Listo? Listo, entonces hay unos fenotipos de la hipertensión arterial, entonces es importante definirlos. Entonces, los fenotipos son la hipertensión de bata blanca, los que les decía, que está aumentada en la consulta y por fuera con el mapeo o el afinamiento está normal. Esto se ve mucho en base a una hiperestimulación adrenérgica, o sea, esos pacientes son sensibles adrenérgicamente y hacen vasoconstricción. Pero generalmente esta no se trata. Hay indicaciones para tratarla, pero no se trata. La hipertensión enmascarada, en cambio, se refiere pues, a los que en la consulta no está, o sea, está normal, pero por fuera mantiene súper alto. Y se diagnostica con el afinamiento o el mapeo, y esta sí se trata porque esta sí, si no se controla y no se cuida, me puede llevar a consecuencias cardiovasculares, aumento de mortalidad y morbimortalidad. ¿Listo? Acá está lo que les acabo de mencionar pues, en la guía, ya con los niveles de evidencia, que casi todos son de clase 1 y tiene muy buen nivel de evidencia, o sea, son muy buenas recomendaciones. Clase 1 y clase A, B y C. Entonces, ahora sí, las manifestaciones clínicas, en donde importa, que es cuando se sospecha de hipertensión secundaria. ¿Listo? Entonces, la hipertensión secundaria es importante buscarla. ¿Por qué? Porque el 15 al 5% de los pacientes hipertensos que uno sospecha que son hipertensos primarios esenciales,
pueden tener hipertensión secundaria. Está demostrado por muchos metaanálisis y estudios clínicos. Entonces, para uno sospecharla, pues uno tiene que hacer unos criterios. Entonces, acá en la guía nos los pone que dice, entonces, en pacientes jóvenes, menos de 40 años, o que debutan con hipertensión grado 2 en la infancia. Elevación repentina de la presión arterial en un paciente que está normal en el hospitalizado, cuando hay hipertensión resistente, cuando hay hipertensión grado 3, o el paciente debuta con crisis hipertensiva, cuando apenas lo diagnosticamos ya tiene daño órgano blanco, cuando hay características clínicas bioquímicas compatibles con causas endocrinas, como por ejemplo el síndrome del hígado, todo ese tipo de cosas, cuando el paciente tiene características clínicas de apnea obstructiva del sueño, como por ejemplo que son obesos, que dicen que roncan, todo ese tipo de cosas, o que tienen somnolencia diurna, o que tienen síntomas compatibles con febomocrocitoma o antecedente familiar de esto. Entonces, acá están las etiologías pues, principales de la hipertensión secundaria. Entonces, lo que les decía, la primera, la más común es por apnea obstructiva del sueño, la sospechamos porque haya ronquido, obesidad, cefalea matinal, somnolencia diurna. La diagnosticamos haciendo la escala de Epworth para con eso tener pues, fuerza para poder mandar la polisonografía ambulatoria. ¿Listo? Otra causa muy común es la enfermedad del parénquima renal, de 2 a 2%, a menudo asintomática, pero podemos ver hematuria, proteinuria, nicturia, anemia, masas renales y enfermedad poliquística renal. Se diagnostica con la creatinina, la ecografía renal, albúmina, pruebas de función renal. En la enfermedad renovascular aterosclerótica, pues lo principalmente es que sean personas más mayores, que han tenido hábito de tabaquismo y que tienen soplos abdominales. Se diagnostica con el ecodoppler de arterias renales o una angiografía por tomografía o resonancia magnética. Ya en las causas endocrinas, pues tenemos el alterismo primario, que se sospecha principalmente al tener hipopotasemia constante. Y con el cociente de aldosterona y renina en plasma, que va a estar elevado. El frenocomocitoma es poco frecuente, solo menos del 1% de las causas. Se sospecha por hipertensión paroxística, que se asocia a sudoración, palpitaciones, palidez, y que puede aumentarse con simpático-miméticos. Se determina pues, por la metalefrina en orina en 24 horas o libre ejemplar. El síndrome de Cushing también es poco común. Vamos a ver cara redonda o de luna, obesidad central, atrofia de la piel, estrías y hematomas, diabetes, uso crónico de esteroides, y se diagnostica por la excreción de cortisol en orina en 24 horas. Cuando hay enfermedad tiroidea, que es el 1-2% de los casos, pues vamos a buscar síntomas de hipertiroidismo. Entonces, si sospechamos hipertiroidismo, pues es oftalmos, que bocio, todo ese tipo de cosas. Si es hipotiroidismo, que cae el cabello, que le edema vertebral, todo ese tipo de cosas, que alteraciones en el ciclo menstrual. Y se diagnostica con las pruebas de la función tiroidea. El hiperparatiroidismo, vamos a ver hiperpotasemia, hipofosfatemia, se diagnostica con niveles de hormona paratiroidea y calcio. Y otra causa común es la cortación de aorta, que es más que todo en los infantes y se diagnostica cuando hay una hipertensión arterial en los miembros superiores, pero en los inferiores está baja. Y vemos pulsos femorales y pedios disminuidos. Y podemos ver el soplo sistólico entre el espacio interescapular o en la radiografía de tórax podemos ver muescas. Porque es importante saber todo este tipo de clínicas, porque si sospechamos la hipertensión arterial secundaria, con el tratamiento de codo la vamos a corregir y el paciente se va a ahorrar tomar antihipertensivos toda la vida, porque tomar antihipertensivos toda la vida cambia la vida y la conducta. Entonces, digamos, por ejemplo, un niño con cortación de aorta, pues listo, cirugía y sale, se arregló. O con enfermedad renovascular, le ponemos un stent, listo, la dilatamos y listo, corregido. O el hipotiroidismo, levotiroxina, listo, se corrigió, nomás, los atos nomás que se le corrige su cosa. O sea, por eso es importante saberlo. A mí los estudios le ponemos el CPAP y listo, todo bien. Acá vemos ya la incidencia y causa, pues como y porcentaje por edad. Entonces, en niños menores de 12 años es más común la enfermedad portación de aorta, alteraciones monogénicas, que ya la vamos a ver, y enfermedad del parénquima renal. En adolescentes son también comunes estos tipos de patologías, pero no se ven tanto. Ya en adultos jóvenes, vemos que el secundarismo se da más que todo por enfermedad del parénquima renal, displasia muscular y alteraciones monogénicas no diagnosticadas. Ya en adultos de mediana edad, de 41 a 65 años, vemos ya el aldosterismo primario, la apnea obstructiva del sueño, síndrome de Cushing, frenocomocitoma, enfermedad del parénquima renal y enfermedad renovascular aterosclerótica. Ya en los adultos mayores, pues enfermedad renovascular aterosclerótica, enfermedad del parénquima renal y enfermedad tiroidea del mismo. Ya en la parte de las causas génicas de la hipertensión secundaria, pues se relaciona a trastornos monogénicos que afectan más que todos los túbulos renales, generándome una resorción de sodio excesiva y pues produciéndome hipervolemia y por aumento de la presión hidrostática capilar, que como ustedes saben,
el líquido en los vasos está regulado por la presión inestática capilar y la presión oncótica. Entonces, si aumentamos una de las dos, los vasos se van a distender más y me va a aumentar la resistencia vascular periférica por aumentarme la tensión de la pared y me va a llevar a un aumento de la presión arterial. Entonces, uno de los más comunes es el síndrome de Little, que se caracteriza pues por potasemia persistente, alcalosis metabólica, actividad renina plasmática o actividad aldosterona plasmática baja. ¿Listo? Responde muy bien a la amioloría empíricamente. También tenemos el síndrome de Gordon, tenemos el síndrome de Heller o la hipertensión total con corticoides, que es por alteraciones en enzimas de la glándula suprarrenal. ¿Listo? Esto se debe sospechar pues más que todo en pacientes que debutan muy pequeños o que se saben en tu familia tiene un antecedente pues, de eso. ¿Listo? También es importante en la hipertensión secundaria descartar que la persona no consuma medicamentos que me pueden subir la presión arterial crónicamente, como cuáles son los anticonceptivos orales, los que tengan estrógenos, pues porque el estrógeno hace que aumente la producción de angiotensina en el hígado y me va a dar pues aumento de las cifras de presión arterial. ¿Listo? Los algasantes como la fenilpropalamina y sibutramina, los desconectantes nasales como la fenilefrina, hidrocloruro de nafolacina, los que pues consumen drogas como anfetaminas, cocaínas, estas y MDA, que ellos debutan casi siempre en crisis hipertensiva. Los que consumen regaliz o especias, como por ejemplo, acá en Colombia la gente usa toma mucho jengibre por todo, el jengibre sube la presión arterial. Los que toman medicamentos inmunosupresores, la ciclosporina, tracolimos, rifampicina, los corticoides, los que usan tratamientos antiangiogénicos para el cáncer, como el bevacizumab, inhibidores de la tirosinasa como el sunitinib y el sorafenib, ¿listo? Y también los que consumen esteroides, este tipo de cosas, los que van al gimnasio y se dopan con esas cosas, los que consumen AINES crónicamente, todo ese tipo de cosas. Entonces hay que descartar todo eso. Entonces la clasificación les vamos a mostrar primero la de la Sociedad Europea y después comparamos con las otras guías. ¿Listo? Entonces, lo que le decía, la óptima menor a 120-80, la normal de 120 a 129, la sistólica y la diastólica de 80-84, la normal alta de 130-139 y 85-89 la diastólica. Hipertensión grado 1, la que es 140-159, la sistólica y 90-99. La diastólica. Hipertensión grado 2, 160 a 179, la sistólica y la diastólica mayor a 100, 109. Hipertensión grado 3, mayor a 180 la sistólica y mayor a 110 la diastólica. ¿Listo? En la guía colombiana quitan el estado normal y normal alta por un riesgo que es de 120 a 140 y de 80 a 90 la diastólica y el resto es normal. Si ustedes ven acá en la siguiente imagen, pues se compara. Entonces, por ejemplo, la A, ellos son pues más estrictos los que les decían. Entonces, ellos ya te dicen elevada de 120 a 130, el grado 1 de 130 a 140. Y para ellos la grado 2 es la grado 1 en la de la Sociedad Europea y en la colombiana. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora sí el tratamiento, lo más importante. Entonces, el tratamiento, primero, no, el primer paso es descartar el secundarismo. Entonces, ¿cómo descartamos el secundarismo? Haciendo todo lo que ya le mencioné, viendo las características clínicas, paraclínicas, bioquímicas del paciente, pues para descartar que no tenga todas esas causas que les conté de secundarismo. ¿Listo? Lo siguiente es implementar los cambios del estilo de vida, que eso se implementa a todos los pacientes en cualquier grado de hipertensión que tenga y sin importar la guía. O sea, todas las guías recomiendan eso, la ANJA, la colombiana, la europea, de todas las oceánicas, todos recomiendan los cambios del estilo de vida que ahora vamos a profundizar en cuáles son. Después viene el manejo farmacológico, que es importante definir cuándo se inicia, porque hay unos parámetros para iniciarlo, cómo se inicia y con qué fármaco lo iniciamos. ¿Listo? Después debemos saber las metas, que es el seguimiento, cada cuánto es el seguimiento, cuál es la presión arterial objetivo según las distintas guías y cómo evaluamos el daño al órgano blanco. Después, en todos los pacientes siempre se debe evaluar el riesgo cardiovascular. Ya dependiendo de la guía, usan unos score o calculadoras diferentes. Después de esto, ya si todo eso se ha hecho bien, el paciente sigue mal, pues debemos evaluar si está haciendo hipertensión resistente, que ya hablamos cómo se descarta, si él tiene hipertensión de bata blanca o efecto bata blanca, y vemos cómo se trata, también ver si tiene hipertensión enmascarada, y por último, vamos a definir cuándo se envía a un especialista. ¿Listo? Entonces, cambios en el estilo de vida. Lo principal es
Muchos estudios demostraron que la restricción de sodio y sal pueden bajar de hasta 3 a 5 milímetros de mercurio las cifras de presión arterial. ¿Listo? Entonces aquí hay un error. Lo que se recomienda es una restricción de sal en la dieta menor a 5 gramos, que es igual a una cucharadita de sal al día o un sobrecito esos chiquiticos de sal que venden en la calle, en los restaurantes, pues a eso, que es equivalente a disminuir la ingesta de sodio a menos de 2 a 3 gramos. ¿Listo? También es necesario aconsejar a los hipertensos a que dejen el consumo del alcohol, porque se ha demostrado por diferentes estudios como el Pintus, que me dice que el alcohol tiene un efecto vasoconstrictor. Y si lo dejamos de tomar, puede bajarme de 1 a 2 milímetros de mercurio, aunque dice que sí se puede tomar una vez a la semana una cerveza o una vez a la semana un copa vino, pero no todos los días y evitar siempre la ebriedad. También la guía AHA, por ejemplo, me recomienda que en la dieta usemos la dieta DASH, la europea, pues la mediterránea, pero básicamente estas dos dietas que tienen en común, que te inducen a comer, que recomiendan comer altos cereales, altos vegetales, altas legumbres, bajas grasas saturadas, usar especialmente todo con aceite de oliva, que evitar los azúcares y la comida pues azucarada para evitar la obesidad. También nos dicen todo que sigamos ese tipo de recomendaciones dietarias. Y que la dieta también puede reducir de un 5 a 4 la presión arterial. Se recomienda también mantener un peso corporal saludable. Ellos recomiendan que un IMC entre 20 y 25, o un perímetro de cintura que me habla para adultos hombres menor a 94 centímetros y para mujeres menor a 80 centímetros. El ejercicio es el que más ha demostrado que reduce la presión arterial de un 6 hasta, en algunos estudios se demostró que hasta un 10 o 12. Y el ejercicio que yo recomiendo es un ejercicio aeróbico dinámico de moderado a intenso, 7 días por semana, que puede ser 30 minutos día, que incluya, que cuando hablamos de dinámico moderado a intenso es nadar, correr, montar bicicleta, saltar, todo ese tipo de cosas, que se haga 30 minutos al día para inicialmente hacer 150 minutos semanales y llevarlos a 300 minutos semanales. Y el último es abandonar el tabaquismo. Si bien el cigarrillo no se ha demostrado que disminuye las cifras de presión arterial, sí se ha demostrado que es uno de los principales desencadenantes o factores que me influyen en aumentar mi riesgo cardiovascular, y los desencadenantes cardiovasculares como son el infarto, las hemorragias cerebrales, el stroke, la enfermedad arterial periférica. Entonces, si un paciente que es hipertenso, que por sí tiene aumentado los riesgos para hacer todas estas cosas, le sumamos que fuma, pues va a ser mucho peor. Entonces, por eso no fuma. Esto evitar que fume. Todos esos cambios en los estilos de vida son para todos los pacientes, son transversales a todas las guías de todo esto. Acá están las recomendaciones con los niveles de evidencia 1, miren 1, clase A, o sea, súper recomendado. Entonces, ahora sí, en el manejo farmacológico. El manejo farmacológico sí se recomienda, o sea, que siempre hay 5 medicamentos estándares antihipertensivos. Toda la guía lo dicen, la AHA, la Sociedad Europea, 5 estandarizados. ¿Cuáles son? Los diuréticos tiacídicos o los análogos tiacídicos. Aquí hago una aclaración de una vez. Todos conocimos, yo también hasta como hace un año, que saliendo del internado, que el único tiacídico que había era la hidroclorotiazida, pero no, están los análogos tiacídicos como la clortalidona, que la ven acá, y la indapamina, que se ha demostrado por estudios como el Sprite, que su efecto hipotensor es mucho mejor que el de hidroclorotiazida. Lastimosamente, pues en los países de acá no hay eso. Es muy duro conseguirlo, entonces uno termina formulando la hidroclorotiazida. Pero si uno puede formular esto, es mucho mejor a la hidroclorotiazida. ¿Listo? Las contraindicaciones para usar estos tipos de medicamentos es la gota absoluta y pues relativas al embarazo, intolerancia a la glucosa, hiperpotasemia y hipopotasemia. También están los bloqueadores beta-adrenérgicos. Entonces, las contraindicaciones son el asma, cualquier grado de bloqueo atrioventricular o una bradicardia. También está el síndrome metabólico en atletas, todo ese tipo de cosas. También están los bloqueadores de canales de calcio, que tenemos los no dihidropirínicos, amlodipino, nifedipino, y los dihidropirínicos, verapamilo y el TACEN. Las contraindicaciones para ambos son iguales: bloqueo AB, disfunción grave del corazón, FDI menor al 40, bradicardia, frecuencia cardíaca menor a 60 y relatividad de estreñimiento. Están los IECAS, que los IECAS, pues, la contraindicación absoluta está
el embarazo, edema, angio neurótico previo. ¿Pues qué? Porque la enzima convertidora de angiotensina 1 también metaboliza la bradicina. La bradicina, si bien es un vasodilatador, le expliqué, también me produce edema. Entonces, pues si bloqueamos la enzima que la agrega, me va a producir más edema por esta hormona. La hiperpotasemia también la contraindica porque los IECAS aumentan pues el potasio. También la contraindica la estenosis de arteria renal bilateral. Listo. El ARA2 también tiene las mismas contraindicaciones. No olvidarse pues que dentro de los IECA está el más común, el anapril, el lisinopril, el captopril. El captopril, importante no olvidarse pues que el captopril, eso no se usa para manejo crónico, se usa es para crisis hipertensiva, tipo urgencia, y nunca sublingual, solo oral, o sublingual jamás, eso ya está mandado a recoger. Y listo. Acá pues les pongo las dosis de cada medicamento con la tasa de filtración en estas tablitas. Voy a hacer como para mostrársela. Si quieren que les mande esas diapositivas o el resumen que hice como de todo lo que leí para hacer la exposición, le tomo una fotico a la pantalla pues, del computador y pues me etiquetan a mi cuenta. Acá está, abajito, siempre todas las diapositivas. Y yo les comparto eso por un drive por el DMS. Entonces acá están las dosis. Entonces, importante saber que el enalapril se usa a dosis máxima. Solo cuando la tasa está menos de 30 de 10, uno puede reducir la dosis al 75% o a la mitad. Igual el lisinopril. Los sartán si no requieren ajuste de dosis, igual que el vartalstan en falla renal. Los bloqueadores de canales de calcio no requieren ajuste de dosis tampoco. Y tampoco ya los exóticos cuando ya la presión es resistente, como por ejemplo la prazosin, tazocin, dosacin, listo, o el minoxidil, ese tipo de medicamentos. Ya en el caso de los diuréticos tiacídicos, y la hidroclorotiazida y los similares a tiazidas como la indapamina y la clorperidona, es importante saber que estos diuréticos, cuando la tasa de filtración está a menos de 45, su efecto hipotensor se baja mucho. Y cuando está a menos de 30, se contraindica usarlo no porque hagan daño renal, sino porque ya no sirven, o sea, no tienen efecto hipotensor. Entonces, la guía recomienda cambiarlo por furosemida, usar 2 veces al día dosis tope o la dosis que tolere el paciente. Aunque hay unos estudios como el Sprite o unos que mencionan la guía americana en la hoja que dicen que sí se puede usar en tasas de 10 hasta por mucho de 10 a 20 o 10 a 30 la indapamina y la clorperidona, porque sí se ha demostrado que tiene efecto hipotensor la hidroclorotiazida, sino nada que ver. Importante también el manejo farmacológico, que todos se pueden combinar, a excepción de combinar un IECA pues, con un ARA2, esa se puede combinar. También importante la espironolactona, que se usa mucho en hipertensión arterial resistente, que se tiene que ajustar la dosis en tasa de filtración entre 30 y 45, a la mitad de la dosis, y ya menos de 30 no la usen. Causa daño renal, no se puede usar. Y para usarla pues hay que mirar el potasio, que esté bajito, todo tipo de cosas, porque podemos hacer iatrogenia. ¿Listo? Entonces acá es la parte importante, cómo y cuándo iniciar los antihipertensivos. Entonces, listo. Todas las guías, sea la de la AJA, la colombiana, la europea, siempre lo que les acabo de mencionar, nos clasifican las hipertensiones en grados. Entonces, siempre vamos a iniciar el manejo farmacológico más el del estilo de vida, que se va para todos, no importa el grado, cuando la hipertensión sea grado 2, grado 2 en adelante. ¿Listo? Ahí todos se van de manejo farmacológico, todos. Ya en el caso de los pacientes con hipertensión grado 1 o con normal alta, ¿cuándo le podemos poner manejo farmacológico? Entonces, la presión normal alta, que en la guía europea es de 130, 139, 85, 89, en algunos casos se indica manejo farmacológico si hay un riesgo cardiovascular alto, que es, por ejemplo, un paciente que no se me llega con esas cifras tensionales y ya está infartado, pues obviamente ese paciente se lo iniciamos de una. ¿Listo? En esos casos. En los pacientes con hipertensión grado 1, en todos se recomiendan medidas del estilo de vida por al menos 6 meses y después, si no mejora, ahí sí el manejo farmacológico. ¿A cuáles pacientes con hipertensión grado 1 le iniciamos manejo farmacológico de una? A los que tienen alto o muy alto riesgo cardiovascular, como los cuales son los que son diabéticos, los enfermos renales crónicos, los que han tenido enfermedad coronaria o los que han tenido un ACV o un accidente cerebrovascular isquémico transitorio. A esos pacientes, grado 1 hipertensión arterial, que es decir, en la europea es mayor a 140-90, pues de una farmacológico, o sea, no nos podemos esperar con el estilo de vida. Ya si no tiene, o también,
si tiene evidencia de daño órgano blanco, o sea, así sea hipertensión grado 1, pero uno ya le da la retinopatía al examen físico, le ves la enfermedad arterial periférica al examen físico, le ves falla cardíaca clínicamente, o que te dice, no, mire que yo duermo con almohadas en la espalda, pues porque tiene ortornea, pues de una la iniciamos, o sea, hipertensión grado 1, pacientes con riesgo muy alto o alto cardiovascularmente, o que ya haya evidencia objetiva de daño órgano blanco, pues le iniciamos de un tratamiento farmacológico, no esperamos con las medidas del estilo de vida por 6 meses. ¿Listo? Ya en los pacientes de grado 2 en adelante, sin importar la guía, a todos se les pone manejo farmacológico. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuándo iniciarlo, dependiendo de los casos. Ahora, ¿cómo lo iniciamos? ¿Con qué lo iniciamos? Entonces, en eso sí están de acuerdo todas la guía A y la europea, todas están de acuerdo en esa parte, que es que sea por el estudio SPRITE y el HOP3 estudio se ha demostrado que el tratamiento ideal es una terapia doble, iniciar una terapia doble, pero que los dos medicamentos vengan juntos en un comprimido, porque eso mejora la adherencia. Se ha demostrado que la terapia doble, por estos ensayos clínicos realizados, que la terapia doble a dosis bajas es más efectiva que la monoterapia a dosis elevadas. ¿Listo? Entonces ellos nos recomiendan iniciar siempre con un IECA o ARA2 más un bloqueador de canal de calcio o un diurético. En algunas literaturas recomiendan que los pacientes de raza negra de color o los afrodescendientes se combinen con esa combinación de bloqueador de canal de calcio y diurético, pero no hay una demostración estadísticamente significativa de que esto sea así. También se puede combinar IECA más bloqueador de canal de calcio, o ARA2 más bloqueador de canal de calcio, o ARA2 más diurético. O sea, lo importante es que sepan que siempre se comienza con terapia doble a dosis bajas, de esas combinaciones que ven aquí, IECA o ARA2 más, o sea, un bloqueador del sistema renina angiotensina aldosterona más un bloqueador de canal de calcio o un diurético. ¿Listo? Siempre comienza con esa combinación. Se puede considerar la monoterapia solo en estos casos. Hipertensión grado 1, que la sistólica es menor a 150, o en los pacientes ya muy abuelitos que son muy frágiles, que da miedo ponerle tan duro antihipertensivo porque pueden caer o lastimar. ¿Listo? Ya después, si el paciente no llegó a las metas, pues no se llegó a las metas con este primer manejo inicial, uno hace la combinación del paso triple, de la combinación triple, que es un IECA o un ADA2, más un bloqueador de canal de calcio, más un diurético. Idealmente los que le mencioné, la clorproamida, la indapamina, que son los similares a tiacídicos. Pero eso es muy raro en Colombia encontrarlo. Yo nunca los he visto. En todo lo que yo estoy estudiando medicina, jamás los vi. Y además porque las combinaciones de una pastilla que trae todo junto siempre traen hidroclorotiazida, entonces complejo. Y ya después, cuando ya tenemos esta combinación triple a dosis tope, hablamos de que una hipertensión arterial resistente y como la primera causa es el hiperaldosterismo, pues se recomienda colocar la espironolactona empíricamente a estos pacientes. Ya en el caso para usar los beta bloqueadores, que son otros de los que se mencionan los 5 grupos para los pacientes hipertensos, pues ellos no tienen tan buen efecto hipotensor. Es mejor usarlos es cuando el paciente tiene comorbilidades asociadas como falla cardíaca, anginosos, que les ha dado infartos, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces lo que les decía, la terapia dual, entonces aquí les decía que combinación en todos, en la guía europea, todos, a excepción del estadio 1, cuando lo mencioné de la presión sistólica menor a 150, y en fragilidad, en Colombia todos. En la AJA sí ellos dicen que en estadio 2, o si en grado 1 está mayor a 20 mililitros de mercurio de la meta, o la diastólica mayor a 10 mililitros de mercurio de la meta, pero es como lo común para todos. Entonces ahorita ya entendiendo cómo y cuándo inicia el tratamiento y con qué se inicia, pues sigue el seguimiento y el seguimiento que son las metas, los objetivos y la evaluación del daño a órgano blanco. Entonces, el primer objetivo, pues en el caso aquí ya sí nos vamos a basar más en las metas de la guía europea y la colombiana, pero también le vamos a mostrar las de AJA. Creo que la guía europea, lo que decía, es la más como que basan los países de Latinoamérica, habla español. Entonces, el primer objetivo siempre será la reducción de la presión arterial menor a 140/90. ¿Listo? En algunos casos las metas se vuelven más estrictas, o no es que sean estrictas, sino que la guía te dice como que trata de llevarlo más bajo,
porque tiene más beneficios para evitar eventos cardiovasculares. Entonces, en todos los pacientes el objetivo es menos de 140/90, pero si se puede, en este tipo de pacientes uno puede llevarla más, a más bajo, de 130, 80, que son los pacientes con alto o muy alto riesgo cardiovascular, que es lo mismo, que son los diabéticos, los enfermos renales crónicos, los que han tenido infartos y los que han tenido ACV o AITES. ¿Listo? También se recomienda que en los pacientes menores de 65 años, como son más jóvenes, pues uno ponerle esta métrica más durita. Pero no es que sea obligatorio, lo obligatorio es que todo esté menos de 140/90. ¿Listo? Ya en los pacientes mayores de 65 años, sí no son tan obligatorios como de que llévalos debajo de 180 por favor, sino que 140/90 está bien. ¿Listo? Importante saber pues que en la guía colombiana son un poquito más laxos con estas metas. Ellos mencionan que en los pacientes que son muy comórbidos, muy abuelitos, uno puede ser más laxo y colocar metas de 140 a 150 y de 90 a 100. Acá está lo que les decía. Entonces, por ejemplo, lo que decía en la guía europea, mayores de 65 años, la meta pues, es estar entre menor a 140 a 90. Y si lo toleran, podemos ser más estrictos, que es menor a 130 y menor a 80. O en los casos que les mencioné. ¿Listo? Pero no es como que sea obligatorio. Ellos lo ponen a consideración. En la AJA, ellos sí, pues como sus rangos son diferentes, pues ponen mayores de 65 años, la meta es de 120 a 130, de la diastólica 80 a 90, y las demás, pues los demás menores de 65 años son un poquito más estrictos en la diastólica. ¿Listo? En la colombiana son las mismas metas que en la europea, pero pues ponen que cuando hay fragilidad o intolerancia, pues no ser más laxos. Y cuando hay alto riesgo cardiovascular, en Colombia es por el score de Framingham, pues ponen metas más estrictas. ¿Listo? Entonces el seguimiento, o sea, cuando después de iniciar el manejo antihipertensivo y los estilos de vida, cuando vamos a seguir a consultar al paciente, a hacer las consultas. Entonces, importante que se inició el manejo dual. En 2 meses él ya tiene que dar efectos y haber bajado la presión arterial, sino que generalmente uno lo cita a las 2 semanas como para ver si el medicamento le generó efectos adversos o alguna otra cosa. ¿Listo? Entonces ya a los 2 meses uno ya rectificó que sí, hasta buena adherencia, bueno todo, o sea, se controló. Ya uno ahí decide citarlos de cada 3 o 6 meses para seguirle haciendo el control normal, pero ya está controlado. Ya si el paciente está descontrolado, pues obviamente los controles van a ser más estrictos cada mes o cada 2 semanas. No hay como una fecha límite que realmente ninguna guía, sino que dicen es eso. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver qué se hace en cada consulta, pues para evaluar el daño a órgano blanco y qué paraclínicos pedimos. Entonces, a todo paciente hipertenso le vamos a pedir siempre hemoglobina o hemograma, su glucosa pre y post. En algunos casos la monoglicosila pues para la tamizaje de diabetes, es más si tiene el fin score predictor de diabetes positivo, pues más aún. Sus lípidos sanguíneos para calcularle, para ver si requiere terapia con atorvastatina, rosuvastatina de alta intensidad, de moderada intensidad, según el score de riesgo cardiovascular que usemos. Los triglicéridos, el potasio y sodio, pues porque muchos medicamentos bajan el potasio, luego los diuréticos y también el sodio. El ácido úrico, también por las tiacídicas, si usan los diuréticos. Creatinina sanguínea para calcular la tasa de filtración, que en cada consulta debe colocarse para que le hagamos seguimiento a la enfermedad renal crónica. Esto sí no es tan necesario, los análisis de función hepática, sí necesitamos también el cociente albuminuria creatinuria o proteinuria en orina, porque la proteína es el principal predictor de la enfermedad renal crónica, más que la tasa de filtración. Eso está ya demostrado en la guía de la Academia de Enfermedad Renal Crónica. Y también hay que pedirle el LKG12 derivaciones para ver la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces acá ya está, pues, para qué pide cada examen y para qué, pues, qué objetivo lo vamos a hacer. Entonces el EKG, pues, para ver la hipertrofia ventricular izquierda, cociente albuminuria creatinina, pues, para la predictor de enfermedad renal crónica, creatinina sérica, pues, para la tasa de filtración. En toda consulta debemos hacer el fondo de ojo, pues para ver si hay exudados, microaneurismas, papiledema, estrechamiento arterioral con aplazamiento venular, pues para saber si hay retinopatía y remitir al oftalmólogo, aunque en esta parte yo digo que es bueno y también muchos estudios lo han demostrado que es bueno que al menos una vez al año vayan a oftalmología o cada 2 años, porque los oftalmólogos pues tienen mejores métodos para hacer el fondo de ojo y ellos dilatan la pupila, todo este tipo de cosas, o sea, es mejor como lo hacen ellos. Ya pues a estudios más especializados, el ecocardiograma,
cuando ya tenemos signos francos de falla cardíaca, o si ya el paciente ya hace 10 años hipertenso y nunca le han tomado uno, pues es bueno tomárselo. O si me llega falloso con signos francos, también la ecografía carotidia, que ella me puede evaluar si hay estenosis significativa que me puede desarrollar una enfermedad aterosclerótica que es mayor al 50%, pero generalmente esto no se manda solo si el examen clínico se ven soplos o signos de turbulencia en el cuello, en la parte carotidia, porque la guía pone que la mejor forma de medirlo es con una ecografía endovascular para medir el grosor intravascular, pero eso no se hace, eso es como científico. También en la parte preciso, si vemos que se ven dos fallas renovascular, por los IECAS, pues podemos mandar la ecografía abdominal con el estudio Doppler, también pues ahí una vez descarta eso, el feocromocitoma. Para la rigidez arterial o la enfermedad arterial periférica está el índice tasal braquial, que es uno de los que hace es que en cada consulta le toma la presión pues no es como hacerlo todas las consultas, sino que si uno le sospecha los signos clínicos en la pierna, entonces le toma la presión arterial en la pierna, le toma la presión arterial en el brazo y la divide. Si esta cociente me da menos de 0,9, podemos mandarle un eco arterial de los miembros inferiores para diagnosticar esto. En el caso del cerebro, que es otro órgano blanco de la hipertensión, pues los estudios dicen que lo que se ve principalmente son microhemorragias o infartos lacunares, y pues que eso se ve inicialmente es con resonancia, pero uno que va a mandar una resonancia en cada consulta, entonces ellos te dicen, no, evalúa el deterioro cognitivo con un test de Mini-Mental, y si lo ves alterado, pues lo mandas al neuro o al internista y que ya ellos verán si le mandan la imagen, pero lo importante es que hagan todo ese tipo de cosas como para saber que sí están evaluando al paciente. ¿Listo? Acá ya está como más explicado profundamente lo de cada órgano. Entonces, el corazón, ya sabemos que va a ser hipertrofia concéntrica, después cardiopatía dilatada, ya no me falla cardíaca, entonces esto lo tamizamos con el EKG, con el índice de Sokov-Lyon, que es lo que mide los cuadritos de la S en B1 y la R en B5, y si me da mayor a 35 milímetros, pues hay hipertrofia ventricular izquierdo, o este es el mejor de la onda R en ABL, mayor a 11 milímetros de cuadritos, pues ya decimos que tiene hipertrofia ventricular izquierda. En el caso pues de la retinopatía hipertensiva, lo mismo, hacer el fondo de ojo, ver que no haya hemorragia retiniana, exudados algodonosos, papiledema, estrechamiento arteriovenoso, y pues ver los signos. Acá vemos el grado 1, que es estenosis con esclerosis moderada de las arterias retinianas. El grado 2 ya tenemos un reflejo voluminoso exagerado con compresión venosa de los cruces arteriovenosas. Ya en el grado 3 tenemos exudados y manchas algodonosas hemorragias, y ya el grado 4, el papiledema, ya se ve como la hipertensión maligna. Ya en el caso pues de la enfermedad renal crónica, pues lo mismo, pedir la creatinina para en cada consulta calcular la tasa de filtración, porque como ustedes saben, la enfermedad renal crónica se define como un cambio de la función renal que dura 3 meses, entonces necesitamos hacer el seguimiento de eso. Entonces eso lo hacemos cada 3 meses pidiendo la creatinina, o cada 6 meses al menos, para ver si ese cambio de la tasa de filtración ha persistido en el tiempo. También tomando el cociente de albuminuria, creatinuria o la albuminuria espontánea, que generalmente si está en rango moderado, A2, uno ya dice, mejor mandémosla al nefro porque me está prediciendo que va a ser enfermedad renal crónica. O generalmente a veces yo recomiendo que hagan es que cojan la tablita de la CADINGO de la enfermedad renal crónica y junten cuánto me va la albuminuria con la tasa de filtración, y si me dan esos colores rojitos o naranja, pues mandarlo al nefrólogo. O si hay una disminución de la tasa de filtración menor a 60 o bruscamente, pues lo mandamos a nefroprotección, o sea, del nefro. También en seguimiento pues, a las metas, está la evaluación del daño órgano blanco, que es el endotelio vascular, pues está lo que les decía, la enfermedad arterial periférica con el índice tasar braquial menor a 0,9, pues le mandamos al ecodoppler. Y para el cirujano vascular, si vemos estenosis o soplos carotidios, acá pues el doppler carotidio, entonces sí, pues cosas. ¿Listo? Antes de pasar a la evaluación de riesgo cardiovascular, importante en el tratamiento, individualizarlo bien. O sea, yo les expliqué como en general, pero si el paciente es enfermo de crónico hipertenso, pues mejor los IECAS y los jarabes que han demostrado que disminuyen la proteinuria, todo ese tipo de cosas a tenerlas en cuenta. ¿Listo? Ahora en todo paciente con hipertenso siempre hay que evaluar el riesgo cardiovascular, sea el score que usen. En la guía europea recomiendo usar el score, el score, así se llama. En Colombia nosotros usamos el score de Framingham ajustado a una tasa, o sea, uno lo calcula con la calculadora normal que hay en internet,
y ese resultado lo multiplica por 0,75, y nosotros en Colombia solo decimos alto riesgo mayor a 10, bajo riesgo menor a 10. Los gringos lo clasifican diferente pues porque ellos usan otra tasa. Pero acá en la europea ellos usan el score. Hay muchas calculadoras de riesgo cardiovascular, pero lo importante es hacerlo. Entonces, como que estamos hablando de la guía europea, pues les voy a explicar de la guía europea, que es el score. ¿Qué es el score? Me clasifica a los pacientes en riesgo cardiovascular muy alto, alto, moderado y bajo. Y según esto me va a decir cuánto es la meta de LDL que deben tener y cuándo iniciarle pues el tratamiento con estatinas. Importante tener en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, hay patologías que ya de por sí, así el paciente no tenga la LDL a esos niveles que me dice que empecemos la estatina, ya con solo tenerlo, yo ya digo es muy alto riesgo y le empiezo estatina durísimo a alta intensidad pues para conseguir la meta. Entonces, por ejemplo, muy alto, un paciente que ya se infartó, que ya le dio una ACV, todo ese tipo de cosas, o los diabéticos mal controlados, o las enfermedades crónicas menor a 30 la tasa, ya uno los considera riesgo muy alto y le inicia estatinas de alta intensidad, que es con rosuvastatina o atorvastatina. O si le hacemos la calculadora score, pues me da el 10%. Porque es importante pues calcular el score o el riesgo individual, es porque estos scores me predicen generalmente cuánto riesgo tiene el paciente de sufrir una enfermedad aterosclerótica mortal en los próximos 10 años. Por ejemplo, alto, entonces si ven acá alto, cualquier diabético normal, sin daño órgano blanco, ya se considera riesgo alto y por eso los diabéticos, las metas del LDL, sin importar cómo sea la presión arterial en ellos, es menos de 70. Todos los diabéticos, la guía colombiana también lo dice, o sea, todos. Entonces eso es como para que lo tengan en cuenta y no se olviden de calcularlo en cada consulta de hipertensión que hagan. ¿Listo? Ahora ya en los casos de los pacientes que no tenemos las metas, que ya hemos colocado dosis tope, todo ese tipo de cosas, pues hay que hay que descartar hipertensión arterial resistente. Entonces, la hipertensión arterial resistente se define cuando no se logra obtener las metas pues, estipuladas que menor a 140-90 y el paciente ya tiene terapia tilipida dosis tope con un IECA o un ARA2 con un bloqueador de canal de calcio más un diurético similar a tiazida o un tiazídico. Ahí ya decimos que es hipertensión resistente. Entonces, para la hipertensión resistente, lo primero que hay que evaluar es que no está haciendo una pseudoresistencia, o sea, que por factores externos no esté mejorando al paciente, como tal que por los farmacológicos. Entonces uno evalúa la adherencia, entonces uno le pregunta, ¿usted cómo se toma los medicamentos? Puede hacer el cuestionario de Morisky para evaluar la adherencia al tratamiento. También le preguntamos, ¿cómo se toma este? ¿Para qué esa pastillita? ¿Cada cuánto se la toma? O sea, evaluar bien la adherencia, porque se ha mostrado en ensayos clínicos que casi el 50% de la hipertensión resistente es por mala adherencia, o sea, porque no toman los medicamentos. También la adherencia puede estar afectada pues, porque la EPS no se le entrega, tiene problemas de plata para comprar el medicamento, o tiene muchas pastillitas y le aburre, es mejor formularle una pastilla que tiene todo junto, ese tipo de cosas. También hay que hablar del efecto bata blanca, que en los casos se pide el mapeo, que es que siempre que da la consulta me sale alta, pero por fuera está normal. Entonces ese es el efecto bata blanca. También que la estemos tomando mal en la consulta, también pues afianzar que sí esté sí o sí cumpliendo las medidas del estilo de vida, porque lo que yo siempre digo a los pacientes es que esta enfermedad crónica no transmisible es un 50%. O sea, yo te mando las pastas, te digo qué hacer y todo, pero tú tienes que poner de tu parte, afianzando las medidas del estilo de vida. Y a veces las medidas del estilo de vida, ellos quieren hacerlas, o sea, quieren cumplir con ellas, pero no tienen el apoyo familiar para hacerlo, las medidas económicas para hacerlo, todo tipo de cosas. Entonces ahí es bueno que entre la trabajadora social, la psicóloga, juntar a la familia, todo ese tipo de cosas, mandarlos a especialistas, todo ese tipo de cosas, buscar maneras de que ellos se den cuenta de esto, de que deben ayudarse con el estilo de vida. También es puede dar hipertensión resistente por una inercia terapéutica, es decir, que formulamos el losartán, el amlodipino y la tiazida, pero a la mitad de la dosis. Después no va a funcionar, obviamente. O por ingesta de sustancias vasopresoras, son los pacientes que son, pues, tienen hipertensos y meten droga. Después, en los pacientes no se va a mejorar. O los pacientes que son hipertensos y consumen AINES crónicamente, esteroides, todo tipo de fármacos que me pueden subir la presión arterial. Y también hay que descartar el secundarismo, buscando los signos clínicos que ya les mostré cuando les expliqué la hipertensión secundaria, y evaluar el daño a órgano blanco extenso, porque cuando hay un daño a órgano blanco extenso, la hipertensión se vuelve muy resistente. Eso se ha notado en pacientes mayores de 75 años que ya tienen enfermedades renales crónicas menores, la tasa de filtración menor a 30, ya sufrió infartos, asociación de HF. En los pacientes con daño a órgano blanco extenso es muy duro controlar la presión y se asocia a hipertensión arterial resistente. Entonces acá está lo que les decía, las recomendaciones. Y se recomienda, ellos recomiendan que la hipertensión arterial resistente, cuando ya descarté todas las cosas que les mencioné para descartar la pseudoresistencia,
El medicamento inicial principalmente es la espironolactona, porque la primera causa de la hipertensión resistente es el hiperaldosterismo. Iniciar la dosis de 50 a 25 miligramos día, o adicionar uno de los otros antihipertensivos si no toleran la espironolactona, porque puede que tenga la tasa menos de 45, menos de 30 y no se puede usar. Entonces ahí sí puede ponerle la prazosina, azocina, los alfa periféricos, la clonidina también, o el minoxidil, pero ya en los últimos casos los vasodilatadores. En la parte del tratamiento para la hipertensión de bata blanca y máscara, la hipertensión de bata blanca solo se trata cuando hay un riesgo cardiovascular alto y se trata con medidas del estilo de vida. Farmacológico solo si el riesgo cardiovascular es muy alto, pero miren que el nivel de evidencia de esas recomendaciones no son tan buenas. La hipertensión enmascarada sí hay que tratarse, se trata igual que la otra con medicamentos de estilo de vida, pues porque si no se controla, pues vaya a dar eventos cardiovasculares severos. ¿Listo? Y ya para finalizar es pues, cuando enviar al especialista. Entonces, cuando se sospecha una hipertensión secundaria en pacientes jóvenes con hipertensión grado 2, en los que es preciso descartar la hipertensión secundaria, en pacientes con hipertensión refractaria al tratamiento, cuando la evaluación minuciosa del daño orgánico causado por la hipertensión puede influir en las decisiones sobre el tratamiento, pacientes con aparición repentina de hipertensión arterial cuya presión arterial era normal, o otras situaciones clínicas en las que el médico de referencia considera necesaria la evaluación especializada, como por ejemplo los pacientes que tienen muchas comorbilidades y uno ya no le da cosas, formulado medicamentos o tiene falla cardíaca y está infartado y además hipertenso, pues mejor que lo lleve el internista del cardiólogo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ya creo que aquí acabamos. Gracias. Siempre que hago una conferencia, algo, coloco ese poema. A mí me gusta mucho. Cuando estaba estudiando medicina me ponía triste o estaba desanimado, no quería hacer nada, lo leía, me motivaba mucho. Se llama Invictus. Si lo quieren leer, siempre lo promociono porque es muy bonito. Espero les haya gustado. Pues acá están mis redes sociales. Si quieren seguirme, ya saben que si quieren las diapositivas y los apuntes con los que hice eso, pues una fotico y me etiquetan ahí en la historia. Acá está la cuenta. Acá están mis redes sociales. La conferencia pues se guarda y se sube al canal de YouTube. Y ya, muchas gracias. Acá están los códigos QR, pues si me quieren seguir. Esto. Y toda la información que puse en la conferencia la saqué pues de la guía europea, de la UpToDate, de Excelvier, y también la fisiopatología la leí mucho, un libro que me gusta mucho que se llama McFit. Y ya, muchas gracias, espero les haya gustado. No sé si tengan alguna pregunta o algo ya para acabar. Acá preguntan que cuál es el mejor consejo para evitar que los pacientes sufran de hipertensión de bata blanca. Pues lo que recomienda la guía, y lo que yo leí, es que básicamente es que para evitar la hipertensión de bata blanca, el paciente debe estar en un ambiente relajado. Hay veces es mejor hasta decirle que la toma otra persona que no sea el médico, o recomiendan también tomarla con el aparato automático, no manual, que porque las personas al sentir el toque y todo eso genera una respuesta enérgica elevada. Es como lo que recomiendo. Pero si pasa, pues va a pasar y pues para eso tenemos el mapa o el afinamiento pues para saber que es una hipertensión de bata blanca. Y creo que no hay más preguntas, entonces acabamos. Listo. Hasta luego, muchas gracias.